Como ya es costumbre en los que fichajes debe hacer, debemos rendir tributo a los Pillar Men, porque los dueños del Newcastle, los Pillar Men, JoJo's Bizarre Adventure, si no lo han visto, ¿qué han hecho con su vida? Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a ¿qué fichajes debe hacer el Newcastle? Antes de continuar, espero que disfrutes muchísimo este video, que le dejes un me gusta, todo lo que ya sabes, los me gustas son muy importantes. Sígueme en todas mis redes sociales, se viene el contenido de la final de la UEFA Champions League, del final de temporada, estaremos por allá en Turquía, estaremos subiendo un montón de contenido en todas las redes. Y en los comentarios de los últimos ¿qué fichajes debe hacer? Me dijeron que dejara las ventas diagonal salidas después de las llegadas. Los escucho y entonces comencemos con las tres principales necesidades que detecto con el Newcastle. Y debemos comenzar, por supuesto, con un enganche diagonal mediocampista, un central y un extremo por derecha, y evidentemente explicaré el porqué, mis opciones y mi alternativa top. Al final compartiré el 11 y también las salidas que creo podrían tener este Newcastle. Un enganche ya desde invierno, literalmente, o bueno, verano si estás en el cono sur, se manejaba la opción de James Maddison, y puedo confirmar de fuente confiable de casa conserje por allá en Inglaterra que James Maddison sigue siendo el objetivo número 1 del Newcastle de cara a la siguiente temporada, aún más con un Leicester City que al momento de la grabación del video prácticamente descendido. Esto se va a subir un día antes, no, 2 días antes creo que de la final de la Premier League, pero bueno, el final de la Premier League mejor dicho, y James Maddison se convertirá en una excelente opción, un enganche fabuloso para este equipo. No será seguramente el único equipo interesado en los servicios de Maddison, así que mi propuesta y el que aparecerá en el 11 es James Maddison, pero hablemos de otras posibilidades. He estado escuchando mucho que les gustaría a Dominic Szoboszlai en este Newcastle y la verdad es que me hace perfecto sentido. Además, la polifuncionalidad del tipo, juega mejor como enganche, pero también puede jugar muy bien por fuera. Lo ha hecho tanto en el RB Salzburg como que también lo ha hecho en el RB Leipzig. Szoboszlai además inyecta ese toque de carisma, ese toque de calidad y ese toque además de star power diagonal potencial de algunas de las mejores jóvenes promesas del mundo, porque este Newcastle regresando a la UEFA Champions League, por supuesto, y es el motivo por el que ya tenemos que hacer sí o sí este video, porque es básicamente del top 4 de Inglaterra. Tienes que traer ese star power, tienes que robustecer tu plantilla para que no sea solo sea una temporada y adiós, ¿no? Intente estar más de una temporada, 2, 3, 4, 5 temporadas consecutivas en UEFA Champions League. Diagonal, por supuesto, construir un equipo que pueda ganar la Premier League en un futuro no muy lejano. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Por lo que en esa tesitura también alguien como Almirón ya está aquí. No tienes que ficharlo realmente, pero colocarle un poco más de enganche. Pensando que realmente se ha utilizado más una 4-3-3 con este Newcastle 4-2-3-1 de ahí de vez en cuando en el dibujo, porque Willock cuando ha jugado por ahí se adelanta un poco más, el mismo Almirón, y tenemos por derecha a Jacob Murphy. Hablaremos por supuesto de por qué traigo yo un extremo por derecha. Pero Dominic Szoboszlai, James Maddison son dos nombres que me gustan muchísimo. Por ahí tiraría ya con un poco menos de emoción un Brahim Díaz, que ahí la relación Milan-Real Madrid a lo mejor por ahí se podría involucrar el Newcastle, pero no me ilusiona tanto, no me emociona tanto. No dejaría todas mis castañas por este jugador. Gabri Veiga también es un nombre, se maneja desde el Celta de Vigo y el Newcastle parece estar interesado. Pero si tengo que elegir entre Maddison, entre Szoboszlai, Veiga, el mismo Brahim Díaz, ya lo dije, por supuesto me tengo que quedar con James freaking Maddison. Dije freaking, no me vayas a desmonetizar, YouTube. Y ahora, ¿por qué traigo un central si la dupla Fabian Schär y Sven Botman ha funcionado? Como ya lo dije, robustecer la plantilla, dotar de calidad también, rejuvenecer un poco la plantilla. Fabian Schär creo que tuvo una excelente temporada y creo que es uno de los jugadores infravalorados de esta campaña. Sven Botman le ayuda muchísimo en ese sentido, por supuesto, pero nuevamente yo quiero traer un poco más de calidad al corto y largo plazo. Por lo que me viene un nombre a la mente como Pierre Kalulu del Milan. Seguramente los aficionados del Milan no disfrutarán que tire esta recomendación, porque Kalulu, además de que ha demostrado cosas muy buenas y muy emocionantes con el Milan, todavía es un producto por terminar. Y creo que trabajando detrás de Fabian Schär y que en un futuro no muy lejano de la siguiente temporada, octubre, noviembre, diciembre, se vaya afianzando en esa titular. Esto, por supuesto, en un panorama y escenario ideal. Kalulu, Botman, esa dupla central luciría fantástica, pero ni siquiera es mi principal recomendación. ¡Sorpréndeme! Quizás mi recomendación es Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain, un central de más experiencia, un trabajo mucho más realizado y un jugador que dentro del Paris Saint-Germain realmente ha pasado un poco desapercibido. Se habla más de los Marquinhos, del mismo Sergio Ramos, que cuando Kimpembe ha sido clave, inclusive cuando estaba Thiago Silva, un jugador infravalorado en todas las de la ley en este Paris Saint-Germain, un jugador con experiencia mundialista, un jugador con experiencia en Ligue 1, en Champions League. Además, ¿quieres eso? Experiencia en Champions League, ¿por qué no llamar a alguien como Presnel Kimpembe? Ni siquiera es mi alternativa número 1. Aquí es en donde llegamos a los 3 nombres
que cualquiera de estos me gustaría más, pero me voy a terminar decantando por uno. Edmond Tapsova del Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen ha hecho un trabajo fantástico construyendo centrales. Está Odilon Cosno, está Jonathan Tah, está Piero Hincapié y está Edmond Tapsova, que tiene escrito Premier League en toda la frente. Un jugador clave esta temporada para el Bayer Leverkusen. Un jugador que ha sufrido algunas lesiones a lo largo de su carrera, por supuesto, como prácticamente todos los jugadores que podamos conocer en el mundo, pero que con Tapsova se han hecho un poco importantes, al menos al momento de analizar, de mencionarle. Y Edmond Tapsova trae calidad, fisicalidad, velocidad, toque de balón, es un central completísimo. Esta opción 3, por decirlo así. Vamos a una quizás un poco más cara, más complicada y con más rivales a los que tienes que enfrentar. Benjamin Pavard del Bayern Múnich, jugador que además se puede desenvolver como lateral por derecha. No me preocupa especialmente el lateral por derecha con Kieran Trippier por ahí. Fácilmente le quedan otras 2-3 temporadas en un nivel élite, como ya lo demostró al menos la última temporada, y así no nos preocuparemos por allá en invierno. Benjamin Pavard en algún escenario también podría cubrir esa posición, y es un central que sabemos que en el Bayern Múnich parece ser lo suficientemente valorado por aficionados, por no aficionados del Bayern Múnich, y en una central y en un equipo que aparentemente cambiará mucho en el verano 2023. Lo estaremos siguiendo, por supuesto, y analizando aquí en MDF. Pavard se podría convertir en esa alternativa con calidad, con experiencia Champions League, ya con bastante recorrido. Pero voy a restar un poco más de recorrido, y mi recomendación, la que más me gustaría, también está en la Bundesliga. Saltando la Bundesliga con estos 3 nombres, ahora que lo pienso, vámonos con Mohamed Simakan del RB Leipzig. Y sí, imaginen en un mismo mercado que el Newcastle traiga a Maddison Simakan. Ya sería un bombazo, ¿no? Ya sería un wow, ¿qué están haciendo por acá? Ya saben que hemos hablado también de este Newcastle y cómo es que se ha construido, las figuras clave, Eddie Howe, Dan Ashworth y los jugadores. Simakan me hace perfecto sentido, con también un poco ese análisis que hacía tipo Kalulu, de quizás no es necesariamente titular inmediatamente. Sharp puede ayudarle un poco en algunos otros apartados tácticos defensivos de la Premier League. Un jugador con muchísima fisicalidad, como ya lo dije, como Edmond Tapsova, y un jugador con experiencia ya también en la UEFA Champions League, como lo mencioné con estos últimos 2 nombres. Es como la unión de todo esto, y además le añadimos juventud, proyección, que es algo que tienen en Sven Botman. Y si estoy diciendo que mi proyecto, mi idea y lo que estaría intentando hacer con este Newcastle es dotar de calidad, profundidad y rejuvenecer la plantilla con estos 2 factores siendo parte de la ecuación, Mohamed Simakan es quizás el nombre más interesante, y de solo pensar en un futuro no muy lejano, dupla de centrales Botman-Simakan, yo pierdo la cabeza. Lo que nos lleva a hablar a la posición de extremo por derecha, que también la he planteado como una necesidad para este equipo. Carlos Pero ya juega por ahí Almirón, ya está por ahí Jacob Murphy, por izquierda está Saint-Maximin, por izquierda está Anthony Gordon, que en teoría Anthony Gordon pues bueno, tendría que hacer un poco más con este Newcastle y podría ser un fichaje de cara a la siguiente temporada. Pero damas y caballeros, yo creo que si estoy recorriendo a Almirón, esa posición de posible enganche, y que estén Maddison, Willock, Almirón compitiendo por esta posición, además estos 3 jugadores pudiendo jugar justamente por fuera. Willock no tanto, más como un interior y en una 4-3-3 en ese sentido. Yo creo que se necesita un extremo un poco más de calidad, un poco más star power, un poco más jugador que pueda cargar en un futuro no muy lejano, al corto y largo plazo, a este Newcastle, a muchas más UEFA Champions League, y ser pieza clave en este proyecto, como tiene algunas piezas clave este equipo que mencionaré en las ventas salidas que no deben ser tocados. La opción que más me gusta es Moussa Diaby. Sí, asalté la Bundesliga con las últimas 2 posiciones. Estaba tirando a Simakan y ahora voy por Diaby. Y dije James Maddison de la Premier League. Pero es que Moussa Diaby me hace perfecto sentido en este Newcastle. Además que se puede desenvolver por ambos perfiles. Un jugador que lleva las últimas 3 temporadas siendo pieza fundamental y cada vez más importante del Bayer Leverkusen y de la Bundesliga. Un jugador en el que yo creo puedes construir ese star power, ese potencial. Ese jugador que ya trae impacto inmediato. Su vertiginosidad, el cómo encara rivales, el cómo crea oportunidades para sus compañeros y la capacidad que tiene de definirlas estas mismas, que se podrían ver potenciados en el esquema y trabajo de Eddie Howe. Porque por ahí dicen Marco Asensio. Y creo que Asensio tiene estas cualidades, sabemos, puede jugar en punta, también tiene el apartado polifuncionalidad, pero a mí para nada me emociona Asensio, igual que Diaby. Creo que son además perfiles distintos, diferentes, hasta por tamaño y por físico, así que Asensio sé que está por ahí en el rumor, en el radar. Yo prefiero a Diaby. Ahora, ya les dije la que sería como mi opción número 1, Mason Mount. Mason Mount ha sonado para este Newcastle, y además si estás buscando un enganche potencial e idealmente Mason Mount podría cubrir esa posición, o debería cubrir esa posición en un escenario ideal. En un escenario ideal inclusive más bien es un 8, Mason Mount toda su carrera, y la mejor versión de Mason Mount viene justamente de esa posición, de esas funciones. Pero Mason Mount podría cubrir ese rol, puede jugar por derecha, podría estar alternando con Almirón, diagonal Jacob Murphy.
hace sentido en ese sentido si lo planteamos de esa forma. Pero en el que fichajes debe hacer, ya verán que Mason Mount para mí no debe salir del Chelsea, no solo porque es figura importante de ese equipo. Entonces, ¿por qué no alguien como Ousmane Dembélé? Ousmane Dembélé con este Barcelona que parece saldrá al mercado a dejar ir algunas piezas, podría ser una oportunidad de mercado. Y si están buscando a Lionel Messi, quizás a Dembélé no le guste mucho este trato y vaya al Newcastle. No, creo que este es un reach. Creo que no sería nada complicado, viable. Pero quizás un hombre desde el campeón de la Premier League de los últimos tres campeonatos. Pensé en Riyad Mahrez y dije, quizás, ¿no? Pero si estoy pensando al corto y largo plazo, y parece que ahora mismo en ese puesto titular está afianzado Jack Grealish, Bernardo Silva, a falta de lo que pase con el Paris Saint-Germain, y cuando analicemos en ese qué fichajes de hacer el Paris Saint-Germain, ¿qué tan difícil, qué tan descabellado sería si el Newcastle le roba a Phil Foden al Manchester City? Jugador que se desenvuelve por ambos perfiles, jugador que se quedaría en Inglaterra, jugador que estaría en la UEFA Champions League y en donde incuestionable e indudablemente se convertiría en la figura de este Newcastle. Cuando me puse a pensarlo dije, si a mí me lo preguntaras ahora mismo o si viera que se terminó yendo al Newcastle, no me extrañaría, no me volvería loco en el sentido de que ¿cómo lo logró el Newcastle? Tiene el dinero, tiene el proyecto, tiene las competiciones. Phil Foden, quizás Phil Foden. Quito a Moussa Diaby para no pescar dos veces en la Bundesliga. Eduardo, ahí en el 11 puedes ponerlo a Phil Foden en lugar de Moussa Diaby. Entonces mi opción es Phil Foden. Por lo que mis fichajes serían entonces Phil Foden, Mohamed Simakan y James Maddison para este Newcastle. ¿Qué tal, Que solo con estos tres nombres te estás dejando, yo creo que así calculando rápido, unos 250 millones de euros. Newcastle los tiene. Y antes de pasar al 11, tenemos por supuesto las salidas. No son especialmente muchas. Manquillo, Dubravka, creo que están en la puerta de salida y deberían salir en ese sentido. Después podríamos analizar si Alain Saint-Maximin o el mismo Anthony Gordon son piezas fundamentales al futuro no muy lejano. Creo que Saint-Maximin más ahora mismo que Anthony Gordon. Quizá Anthony Gordon cedido, aunque si tienes esa profundidad y se van a pelear Foden, Gordon, Alain Saint-Maximin, 2 posiciones, 3 nombres. Puedes incluir al Almirón, 4 nombres, 2 posiciones. Fantástico, ¿no? Fabuloso. No me molestaría en lo absoluto. O si terminan yendo por Moussa Diaby o algo por el estilo. El otro nombre que también plantearía como un qué pasa si llegan ofertas interesantes por Miguel Almirón. Creo que se podrían escuchar y más viendo las propuestas que estoy haciendo y también las detecté especialmente como necesidades de mercado. Y ya en un menor sentido, menor idealidad, Callum Wilson, que para mí es un jugador infravalorado, es un jugador que responde, y Alexander Isak y Callum Wilson rotando esa delantera y dando esa profundidad y calidad a este puesto. Creo que es de los mejores de la Premier League en cuanto a nombres se referiría. Pero si llega alguna oferta, quizás, no sé, se va Wilson y yo me voy por Balogun o algo por el estilo, o Jonathan David. Imaginen Isaac, Jonathan David, pero no fue especialmente mi necesidad, los leo en la sección de comentarios. Por lo que para mí el 11 del Newcastle se debería ver así: Nick Pope en la portería, en la lateral por derecha Kieran Trippier, Mohamed Simakan como central por derecha. Tenemos también, por supuesto, al señor Sven Botman por izquierda, Dan Burn por la lateral por izquierda, Bruno Guimaraes, que para mí es intocable, y lo que le sigue, no la banda, intocable. También Botman para mí es uno de los intocables, y Pope es intocable en este proyecto. Al lado de Bruno Guimaraes lo vamos a colocar a Joelinton, delante de ellos a James Maddison, por derecha Phil Foden, ¿se imaginan? Por izquierda vamos poniendo a Saint-Maximin por ahora, y en punta a Alexander Isak. Los quiero leer en la sección de comentarios, damas y caballeros. ¿Qué fichajes harían ustedes con este Newcastle que regresa a la UEFA Champions League después de 20 años de ausencia? Están en la UEFA Champions League y por supuesto hay que construir a que no solo sea una cosa de una temporada, un one hit wonder, que estén constantemente en ese top 4 diagonal top 6 en la Premier League los próximos 5, 10, 15, 20 años. Bueno, 20 años ya es un poco, no van a estar ninguno de estos jugadores. Pero damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en donde continúa el debate, la conversación y el análisis. Chequen mi historia en Instagram porque estamos sorteando un Haaland Tots para FIFA Mobile y muchas más sorpresitas, sorteos y mucho más contenido que se viene aquí en Casa Deportes. Eso va a ser Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras, que no solemos.